Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes en este hermoso día del Señor. Siéntanse felices, contentos y agradecidos al Señor de que nos da otra vez el privilegio de poder congregarnos en este día para estudiar un tema más de la palabra de Dios y de esta serie de temas que hemos estado estudiando ya por varias semanas o tal vez meses. Así que les exhorto de que mantengan siempre sus libretas a mano para que apunten cada uno de estos versículos o textos o fuentes que hemos de citar en esta hora a través de este estudio tan importante. Bien, como ustedes saben, la serie que hemos estado estudiando ya lleva como título El mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. Así que todavía tenemos muchos temas que cubrir, no lo hemos cubierto todo, así que les exhorto de que mantengan su atención, presten mucha atención, mantengan siempre sus libretas a la mano para que así ustedes puedan anotar cada uno de esos textos bíblicos. Quiero decirles, antes de entrar de lleno al mensaje de esta hora, voy a esperar unos segundos para que así todos podamos estar atentos. El título del mensaje de esta hora es el mensaje del segundo ángel, la parte número 3. Quiero decir algo antes de comenzar. Presten mucha atención, por favor, mis queridos amigos y hermanos aquí presentes y las personas tal vez que nos están viendo a través de este video. El mensaje que hemos de presentar hoy está dividido en dos partes. Hoy vamos a hablar de la primera parte y va a estar enfocada específicamente en el antiguo Israel, que era el pueblo profeso de Dios en el antiguo. Quiero decirles por anticipación de que el tema de hoy quizás va a ser un poco fuerte para muchos de ustedes, o tal vez para las personas que nos están oyendo o viendo a través de este video. Quiero decirles también de que no es mi intención en esta hora atacar a determinada iglesia o a determinado grupo religioso. Simplemente es presentar pruebas a la luz de la palabra de Dios para darnos cuenta si este mensaje del segundo ángel se está aplicando hoy a la iglesia o a las iglesias del mundo cristiano. Por favor, no me vayan a malinterpretar, no vayan a tomarlo de que como que esto es un ataque directo a determinada iglesia. Simplemente es mostrar las evidencias a la luz de la palabra de Dios, porque es el mensaje del segundo ángel. Y nosotros, en el tiempo del fin, hemos de dar esos mensajes a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Son mensajes muy duros, son mensajes muy fuertes. Quizás muchas personas se van a ofender o muchos cuerpos religiosos se van a ofender como producto de estos mensajes, pero recuerden, no es el mensajero en sí, sino el mensaje que va a traer esta controversia en el tiempo del fin. Bien, el mensaje del segundo ángel es, ¿ha caído qué? Babilonia. Muy bien, ya hemos estudiado, tenemos dos temas ya estudiados acerca de este mensaje. Hoy es la parte número 3 y el versículo que hemos de usar a continuación lo vamos a tener presente en nuestra mente el resto de este estudio. Por eso les exhorto, por favor, de que nos concentremos, de que nada ni nadie nos distraiga, para que así podamos ir asimilando en nuestra mente todos estos textos bíblicos y así los podamos ir reteniendo a través del estudio de esta hora. Pregunta, ¿qué es Babilonia? Una pregunta muy importante. ¿Cómo se puede convertir una iglesia en Babilonia? Preguntas muy importantes para que meditemos en ellas en esta hora. Recuerden, ¿qué es Babilonia? Número 1. ¿Y cómo se puede convertir una iglesia en Babilonia? Bien, vamos a leer el versículo de introducción. Se encuentra en Apocalipsis 17:5. De este versículo vamos a abundar más en nuestro próximo estudio, o sea, Dios mediante la próxima semana. Por eso les dije, hoy lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ir enfocada específicamente a la luz del pueblo de Israel antiguo y cómo eso va a tener un cumplimiento también en el tiempo del fin con el pueblo que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra. Dice Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande,
¿La madre de una ramera o de muchas rameras? De las, no dice la, ¿verdad? Dice las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, hay que decir algo muy importante en esta hora para que podamos estar claros y podamos estar pisando terreno firme. Cuando habla de Babilonia, en esta hora vamos a tocar eso, pero no está hablando la Biblia de una iglesia en específico. ¿Estamos entendiendo? No está hablando de una iglesia en particular. No está hablando de una iglesia en términos singular. Por eso dice, es la madre de las rameras. O sea que hoy, en nuestra primera parte de este estudio, nos vamos a enfocar, óigalo bien, en una de esas iglesias que han caído, pero en nuestro próximo estudio vamos a abarcar a todas las iglesias que encajan en el cuadro de Babilonia. Por eso no podemos decir que Babilonia es una sola iglesia o es esta iglesia en particular. La semana pasada nosotros estudiamos, o el tema anterior, estudiamos las características de Babilonia. Cómo una iglesia se puede convertir en Babilonia y dimos más de 20 características. Así que no nos ofendamos porque si tu iglesia a la cual tú asistes llena alguna de esas características o algunas de esas características que da la Biblia, que no las doy yo, que da las Sagradas Escrituras, esa iglesia se convierte ¿en quién? En Babilonia. Bien, volvemos y leemos el texto, por favor, mantengamos este texto en nuestra mente el resto de este estudio. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que hay una gran ramera que es la madre de todas las rameras. Por lo tanto, si hay una gran Babilonia, que es la madre, las otras que son sus hijas también son ¿quién? Babilonia. También son rameras, porque son hijas de la madre que es Babilonia la Grande. Bien. Apocalipsis 17:4, ¿qué nos dice? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de ¿qué? De abominaciones y de la inmundicia ¿de qué? De su fornicación. Mantengan en mente esas dos palabras claves que aparecen ahí en ese versículo, por eso las subrayé. ¿Por qué? Porque durante todo este estudio vamos a abundar en la palabra abominación y fornicación. Por eso les dije, presten mucha atención, mantengan sus libretas a mano para que así podamos concentrarnos. Bien, ahí aparece esa imagen que ustedes todos la conocen, esa mujer. De ella vamos a abundar mucho más en nuestros próximos estudios. Hoy en la primera parte, como les dije, esa mujer vestida de púrpura, ¿verdad? Con un cáliz en su mano derecha, que es el cáliz de las abominaciones que le está dando a beber, ¿a quién? A todas las personas, a todos los habitantes de la tierra, incluyendo a las iglesias que profesan ser el pueblo de Dios. Bien, ahí la podemos ver quizá en otro cuadro. Ya todos nosotros hemos visto este tipo de imágenes. En el antiguo Dios hace un pacto con su pueblo, que era la iglesia del Antiguo Testamento, una unión matrimonial. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel antiguo, óigalo bien, Dios hizo un pacto con ellos, ¿verdad? Entonces, significa que Él quiso casarse con esa iglesia, casarse con el pueblo de Israel. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a eso. Éxodo 19, versículos 4 al 6 nos dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Está hablando Jehová a través de Moisés, por supuesto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, óigalo bien, ahí está la condición. Tenían que oír ¿qué cosa? Número 1, la voz de Dios. Y número 2, guardar su pacto. ¿Qué iba a suceder? Vosotros seréis mi ¿qué?
mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas cosas, estas son las palabras que dirás, ¿a quién? A los hijos de Israel. Bien, ahí está claro. Ya nosotros hemos leído esos textos muchas veces, no tenemos ni que abundar en ellos. Ese es el pacto que Dios hizo con Israel antiguo. Por eso yo dije, hoy vamos a estudiar la primera parte, nos vamos a enfocar en el pueblo profeso de Dios antiguo. Bien. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de Israel ante el pacto por parte de Dios? ¿Cuál fue la respuesta? Ya nosotros la conocemos, pero la vamos a leer. Éxodo 19, 7 y 8, que nos dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Cuántas palabras? ¿Todas? ¿Dejó algo sin decir? No, todas. Se lo dijo al pueblo de Israel. Bien, vamos a ver qué dijo el pueblo de Israel en el siguiente versículo, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Aceptó el pacto de Jehová, sí o no? ¿Aceptó las condiciones de Jehová, sí o no? Todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué dijeron ellos? Haremos. Bien, muy importante. Dios es ¿quién? El esposo, de acuerdo a Jeremías 31, 32. O sea, Jehová quería casarse con su pueblo cuando hizo ese pacto con él. Por eso lo sacó de Egipto, de la cautividad de Egipto. Piensen bien, porque esto tiene una connotación para el pueblo profeso de Dios en el tiempo del fin. Porque al igual que Dios sacó a su pueblo de Israel de Egipto, también Dios en determinado momento de la historia sacó a su pueblo, ¿de dónde? De Babilonia. Y quiso hacer un pacto con él. Quiso casarse con él. Lo mismo. Bien, Jeremías 31, 32, ¿qué nos dice? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo, ¿qué cosa? ¿Un qué? Un marido para ellos, dice ¿quién? Jehová. ¿Qué quiso hacer Dios con su pueblo? Casarse con su pueblo, un marido, un esposo para él. ¿Qué hizo ese pueblo? ¿Obedeció todas las palabras del pacto? No, ahí dice claramente que ellos invalidaron el pacto. Fueron infieles a él. O sea, hermanos, esto nos dice a nosotros algo muy importante que nosotros tenemos que aprender. El hecho de que nosotros seamos el pueblo de Dios en esta tierra y que nos llamemos como querramos llamarnos y nos sintamos orgullosos del nombre denominacional que llevamos, pero si no estamos cumpliendo el pacto o las condiciones que están en la palabra de Dios, nosotros dejamos de ser, ¿qué cosa? El pueblo de Dios. ¿Me están entendiendo? Así sucedió con el pueblo de Israel. Dios no cambia, no crean que para nosotros es diferente. Dios sigue siendo el mismo, Dios no cambia. Las mismas condiciones que tuvo el pueblo de Israel están para el Israel moderno en el tiempo del fin. Y si nosotros como iglesia que decimos ser el pueblo de Dios en esta tierra, no cumplimos las condiciones que Dios ha establecido en su palabra, nosotros dejamos de ser el pueblo de Dios. ¿Oyeron eso? Bien. La iglesia es ¿qué? La novia. De acuerdo a Ezequiel ¿qué? 16:8. Muy importante. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de ¿qué? De amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste ¿qué? Mía. O sea, Jehová quiso hacer de Israel su esposa. ¿Fuiste qué? Mía. Entró en pacto con Israel, con la iglesia. En profecía bíblica, una mujer, una novia, como aparece allí en esa imagen, es símbolo de la iglesia, del pueblo de Dios. ¿Cómo van las novias al altar? ¿Vestidas de qué? De blanco, ¿verdad? Así es. ¿Cómo debe estar la iglesia de Dios cuando Cristo venga a esta tierra? De acuerdo a Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Una iglesia ¿qué? Pura. ¿Verdad? Bien. ¿Qué sucedió después? Pregunta. Ya nosotros conocemos la historia, obviamente, pero esto es para que meditemos en estas preguntas.
Israel se convierte en una iglesia infiel y se va a buscar a otros, ¿qué? Amantes. No se conformó con tener a su esposo, que era Jehová, sino que quiso, ¿qué? Buscar otros amantes. Eclesiastés 1:9, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué quiero decir con ese versículo? ¿Qué queremos establecer? Que lo que le sucedió al pueblo de antiguo Israel, también le sucederá al pueblo que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra. ¿Oyeron eso? ¿Por qué? Porque recuerden, cuando nosotros nos apartamos de las condiciones establecidas en la palabra del Señor, caemos en lo mismo que cayó el antiguo Israel. Ahí está, la condición está ahí. Pero si nosotros somos infieles al pacto de Dios, pues vamos a correr las mismas consecuencias. Bien, Ezequiel 16:2, 14 y 15, que nos dice: hijo de hombre, notifica a quién. ¿A quién? Dice ahí. ¿Quién era Jerusalén en los tiempos de Ezequiel? ¿A quién representaba? A la iglesia de Dios. Notifica a Jerusalén sus ¿qué? Abominaciones. Oiga, pregunto, hago una pausa ahí. ¿Era un trabajo fácil ser profeta en los tiempos de Ezequiel? ¿Ah? ¿Qué ustedes creen? ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a notificar a Israel hoy sus abominaciones? Cuando Dios nos dé un mensaje y nos diga, notifica a la iglesia que dice ser el pueblo de Dios sus abominaciones, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacerlo? Sigue leyendo el texto. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era, ¿qué? Perfecta, era, tiempo pasado. Era renombre, era conocida, ¿qué cosa? Mundialmente hablando. Era hermosa porque tenía las bendiciones que Dios le había dado a esta iglesia. Sigue diciendo, vamos a ver qué nos dice el versículo 15 de Ezequiel 16. No lo leímos. Bueno, bien, parece que se me pasó por alto. No, hagamos una pausa ahí, porque noten bien, hijo de hombre, notifica a Jerusalén, ¿qué cosa? Sus abominaciones. Volvemos y caemos a Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de ¿qué? De las rameras y de ¿qué? De las abominaciones de la tierra. O sea que Israel ya estaba, cuando Ezequiel dio ese mensaje, Israel estaba cayendo, estaba cometiendo o haciendo ¿qué cosa? Abominaciones. Y si estaba cometiendo o haciendo abominaciones, se había convertido en ¿qué? En ramera, y por lo tanto era ¿qué? Babilonia. Así de simple. Eso es lo que significa Apocalipsis 17:5. Por eso les dije que lo tuvieran en mente. Vamos a seguir leyendo. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor, pero confiaste en tu hermosura y ¿qué? Te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones, a cuantos pasaron suya eras. ¿Qué sucedió con el Israel antiguo? Dejó de ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se prostituyó. ¿Qué es prostituirse? ¿Qué hace una mujer que es prostituta? Se prostituye, ¿verdad? O sea, cuando la Biblia habla de prostituirse, hablando acerca del pueblo de Israel, está hablando, diciéndole prácticamente el profeta de que esa iglesia se había convertido en prostituta o en ramera. Palabras fuertes, ¿verdad? Pero él las dijo. ¿Por qué Ezequiel las dijo? Y por qué hoy muchos no tienen el valor de decirlo. Por la ley marcial, tal vez, ¿verdad? La palabra en hebreo para abominaciones, tal y como aparece en Ezequiel 16:2, es toevá. Y toevá significa algo repugnante, asquerosidad, idolatría, ídolo, abominación, abominable. De acuerdo a la concordancia Strong's, el número 8441 y la página 142 para aquellos que tienen la concordancia en sus casas. Usted lo puede corroborar ahí. De esos significados, abominación, porque dice que Israel estaba practicando las abominaciones de otras naciones, estaba cayendo en ¿qué? En idolatría,
en abominación, estaba cometiendo cosas abominables, asquerosas, repugnantes ante los ojos de Jehová. Fuerte eso, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles eran algunas de las abominaciones que estaba cometiendo Israel? ¿Quieren saberlo? Bien, vamos a ver cuáles eran. Número 1, el emparentar con otras naciones que no temían ¿a quién? A Jehová. ¿Qué significa emparentar? Exacto, emparentar es casarse o unirse. Vamos a unirnos. ¿De qué se habla hoy en el mundo religioso? ¿Se habla de separación o se habla de unión? El Concilio Mundial de Iglesias va a la cabeza. Roma Papal también. Tenemos que unirnos. No podemos estar separados, y eso vamos a ver más adelante en un video. Tenemos que unirnos a través de convenios y concilios, a través de pactos. Y eso fue lo que sucedió con el Israel antiguo. Emparentó con otras naciones que no temían a Jehová. Y cuando digo que no temían a Jehová, quiere decir que no obedecían los mandamientos de Jehová. Bien, Esdras 9:14, ¿qué nos dice? Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. Oiga las palabras de Esdras, hermanos. Preste mucha atención, son palabras fuertes. ¿No te indignaríais contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? ¿Qué sucedería, dice Esdras, si nosotros emparentáramos con estos pueblos que cometen abominaciones ante ti? ¿Qué iba a pasar, dice Esdras? Que Jehová se iba a ¿qué? Se iba a indignar con su pueblo y lo iba a ¿qué? A consumir sin que quedara ni siquiera ¿qué? El remanente. O sea que si el remanente no sigue tan bien los principios establecidos en la palabra de Dios, también va a ser talado. La palabra en hebreo para emparentar es chatán, que significa dar una hija en matrimonio, unirse en afinidad, hacer matrimonios. De acuerdo a la concordancia Strong's, el número 2859, la página 50. ¿Qué quiere decir afinidad? ¿Se han pensado ustedes en alguna vez en esa palabra? Cuando yo la leí en la concordancia me llamó la atención. Fui al diccionario de la lengua española. Afinidad significa analogía o semejanza de una cosa con la otra. Simpatía originada por la similitud de caracteres, gustos y ¿qué? Y opiniones. De acuerdo al diccionario avanzado de la lengua española, la página 28. ¿Ve? Hay veces que muchas personas dicen, no es posible alcanzar la unión porque esta iglesia cree una cosa, esta iglesia cree lo otro. Pero las uniones se logran a través de ¿qué? De la simpatía originada por la similitud de caracteres, gustos y opiniones. ¿Ve? Vamos a dejar a un lado lo que nos separa, lo que nos divide. Eso dice el Concilio Mundial de Iglesias. Vamos a unirnos en lo que nosotros creemos o que nos asemejamos. Y ahí viene la unión de todas estas iglesias. ¿Por qué ustedes creen que existe un Concilio Mundial de Iglesias? ¿Por qué creen que hay más de 350 miembros en dicho concilio? Porque todas estas iglesias con diferentes creencias religiosas han puesto a un lado, ¿qué cosa? Todo aquello que los divide o los separa. ¿Me entienden? Por eso decía el profeta. ¿Qué decía el profeta, mis hermanos? Que decía, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con estos pueblos que cometen estas abominaciones. El pueblo de Dios no puede emparentar con estos pueblos que cometen estas abominaciones. No puede entrar en ¿qué? En simpatía, en amistad. Vamos a abrazarnos y vamos a ¿qué? A conversar y vamos a sentarnos. Tengamos cuidado. Bien, vamos a entrar ahora en materia. Por eso les digo, no es mi objetivo ofender a ningún grupo religioso en particular, pero queremos traer esto para que nosotros nos demos cuenta de lo que está sucediendo o lo que va a suceder en el tiempo del fin. Ustedes ven ahí en pantalla, esto es un documento que apareció en el Adventist News Network, o sea, en la red de noticias adventistas, por sus siglas en inglés, ANN, del 15 de febrero del año 2000. Muchos de ustedes tal vez han leído ese documento anteriormente,
pero voy a leer una porción de este documento. Y déjame decirle que cuando esa noticia salió en el año 2000, eso salió en todas las redes de noticias adventistas y no adventistas. Y vamos a leer una declaración de una red católica que salió, la firma de un tratado, óigalo bien, que firmó la Iglesia Adventista en Polonia en el año 2000, específicamente el 15 de febrero, con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bien, preste mucha atención, por favor. Dice, adventistas y católicos firman ¿qué? Pacto. Esto salió en una red católica, lo que vamos a leer a continuación. Preste mucha atención. Esto no salió en ninguna revista adventista, ni en ningún círculo de noticias adventista, lo que vamos a leer a continuación. Preste mucha atención. Dice, después de 15 años en diálogo ecuménico, ¿cuántos años llevaban dialogando? 15 años. El 15 de febrero del año 2000, la Iglesia Adventista firmó un acuerdo con la Iglesia Católica de no atacarse mutuamente. Bien, vamos a ver cómo termina este artículo. Dice, este pacto implica que la Iglesia Católica ya no puede oficialmente llamar secta a la Iglesia Adventista a cambio de que los adventistas no digan que la Iglesia Católica es la gran ramera, la bestia, el anticristo, etc. Esto usted lo puede encontrar en catholic.net. Esto es fuerte, hermanos, porque esto es una noticia que salió en una red católica. Usted lo puede encontrar en el internet. Esto no es un misterio, esto yo no lo he sacado por allí de unas catatumbas. No, esto está a la luz de todo el que quiera leerlo en la internet. Y dice claramente allí que ese pacto involucraba ¿qué cosa? De que la Iglesia Adventista ya no le diga a la Iglesia Católica de que es la gran ramera, la bestia o el anticristo. Bien, vamos a entrar de lleno a leer unas cláusulas de ese pacto. ¿Se acuerda lo que significaba la palabra afinidad? ¿Se acuerdan? Bien, no se les olvide. La Iglesia Adventista del séptimo día no puede ser tratada como un nuevo movimiento religioso, dice el artículo, o como una secta. Declara un tratado entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Adventista en Polonia, después de 15 años de diálogo dirigido al mejor entendimiento de la enseñanza y la práctica del católico y las iglesias adventistas, así como relaciones de mejoramiento sin comprometer, ¿qué cosa? La identidad de cada una. ¿Ve? No vamos a comprometer nuestra propia identidad, simplemente nos vamos a abrazar en lo que nosotros vamos a acordar. Bien, sigue diciendo el artículo. Sin embargo, óigalo bien, por eso lo subrayé, ambos lados afirman una necesidad de cultivar ¿qué cosa? El respeto del uno para el otro y aprender a entenderse el uno al otro. Tenemos que aprender a respetarnos uno a los otros ya y a entendernos los unos a los otros. Esta es una vuelta importante de acontecimientos para nuestra iglesia, dice el catedrático Zacharias Liko, quien por muchos años fue responsable de los asuntos públicos de la Iglesia Adventista en Polonia. Este desarrollo no es un resultado de crítica, ataques públicos o confrontación, pero la bondad cristiana del uno hacia el otro y el respeto para la dignidad de una persona humana. Qué maravilloso documento, ¿verdad? Tenemos que amarnos ya prácticamente los unos a los otros, no más ataques, no más críticas, no más ataques públicos. Tenemos que, lo más importante, la bondad cristiana del uno hacia el otro y el respeto por la dignidad de cada persona. Bien, nosotros hemos sido mal interpretados, sigue diciendo este líder adventista, y a menudo ¿qué? Ridiculizados, como para nosotros quisimos sentarnos juntos y reconocer que el amor cristiano requiere una clase diferente de relación en la sociedad que formamos parte. ¿Qué era lo que motivaba esa reunión? El amor, ¿qué cosa? Cristiano. Yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús se sentó con los escribas y los fariseos a transigir con ellos? ¿Sí o no? ¿Y Cristo amaba a los escribas y a los fariseos, sí o no? Claro que sí, pero nunca se sentó a transigir con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron seguir el evangelio de Jesús, obedecer la palabra de Dios. Bien, como adventistas del séptimo día procuramos tomar un acercamiento positivo a otra fe.
hemos declarado esto públicamente y este documento afirma nuestra actitud, añadió él. Ahí está, Adventist News Network, o sea, red de noticias adventistas, 15 de febrero del año 2000. Usted lo puede encontrar en la internet, el documento completito, usted lo puede imprimir y si usted desea obtenerlo, yo se lo puedo mandar vía correo electrónico. Muy bien. Bien, número 2, la adoración ¿a qué? A ídolos. Eso fue lo que causó también la caída del pueblo de Israel antiguo. Nehemías 9, 18 y 26 que nos dice, además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes ¿qué? Abominaciones. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué es una abominación entonces también? Levantar ¿qué cosa? Ídolos. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras tus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes ¿qué? Abominaciones. ¿Qué hicieron con el don que Dios le dio a esa iglesia antigua? El espíritu de profecía. ¿Qué hicieron con ellos? Con los profetas. Lo echaron a un lado. ¿Qué hicieron con la ley de Dios? La echaron a un lado. ¿De qué manera hoy se echa la ley de Dios a un lado? No rechazarla abiertamente, pero podemos decir de que la ley es imposible guardarla, de que nadie va a poder ser perfecto hasta que Cristo venga. Eso es echar exactamente la ley a nuestras espaldas. ¿Y qué hicieron ellos? Cometieron grandes ¿qué? Abominaciones. Muy importante eso. Número 3, la casa de Jehová fue ¿qué? Profanada. Jeremías 7:30, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice ¿quién? Jehová. Pusieron sus abominaciones ¿dónde? En la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. ¿Dónde pusieron ellos sus abominaciones? Dentro de la casa de Jehová, el templo de Jehová, el templo que Dios había levantado en los tiempos de Salomón, única y exclusivamente para la adoración del verdadero Dios. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hasta dónde llegó el pueblo de Israel? Metió las abominaciones de otras naciones en la misma casa de Jehová. Increíble. Ezequiel 8:6 que nos dice, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Ezequiel 8:13, 14 y 16, vamos a ver cuáles eran una de esas abominaciones que ellos habían metido en la casa de Jehová. Ezequiel 8:13 dice, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando ¿a quién? A Tamuz. De eso hemos hablado mucho en esta iglesia. ¿Quién era Tamuz? ¿Quién era Tamuz? ¿El hijo de quién? De Semiramis, o sea, Baal. Hoy el cristianismo adoptó la adoración de la madre y del hijo, lo adoptó el cristianismo, eso ya lo estudiamos cuando hablamos del tema del origen de la Navidad, cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana adopta todas las costumbres del paganismo, adopta también la adoración de la madre y del hijo, de Semiramis y de Tamuz, o sea, de Baal. Y entonces adopta la adoración de la madre y el hijo. ¿Y que en qué fiesta en particular se adora a la madre y el hijo? En Navidad. Y muchas iglesias hoy están celebrando la Navidad, dizque adorando al niño Jesús, dizque conmemorando el nacimiento de Cristo, pero no están conmemorando el nacimiento de Cristo, mis queridos amigos y hermanos. Están conmemorando el nacimiento de ¿quién? De Tamuz. ¿Qué están haciendo muchos hoy? Están trayendo las abominaciones de Babilonia a sus respectivas iglesias. Están haciendo exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Bien. Y me llevó al atrio de adentro, dice el versículo 16, de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban ¿a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. Otra abominación, la adoración al sol. El famoso Sunday, el día del sol, o el domingo, cuando una iglesia se aparta del verdadero día de reposo, que es el séptimo día de la semana, el sábado de Jehová, y se dedica a adorar en el día del sol, en su iglesia, está cometiendo las mismas abominaciones que cometió el pueblo de Israel antiguo. Exactamente lo mismo. Trayendo la adoración solar,
la adoración del sol, del día domingo, que tiene su origen en Babilonia, Sunday, por eso se le llama Sunday, día del sol, trayéndola, ¿qué cosa? Incorporándola al culto de Dios. Pero no le están rindiendo culto a Dios, sino que le están rindiendo culto ¿a quién? A Baal, mis queridos amigos y hermanos. Son palabras fuertes, pero hay que decirlas porque están en la palabra del Señor. Bien, número 4. Israel tomó sus joyas e hizo de ellas ¿qué cosa? ¿Cuáles joyas? Hermana Onyx, ¿cuáles joyas serán? Vamos a ver. Ezequiel 16, 17 y 39 nos dice: tomaste asimismo tus hermosas alhajas. ¿Qué es una alhaja? ¿Qué es una alhaja? Una joya. Te va al diccionario y busca la palabra alhaja, y la definición para alhaja es joya. Tomaste, en otras palabras, tus hermosas joyas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. ¡Wow! ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo con esas joyas que Dios le había dado? ¿Ah? ¿Las convirtió en qué? En imágenes de qué? De hombre. Y fornicó con ellas. Muy importante. La palabra en hebreo para fornicaste, como aparece allí en Ezequiel 16, 17, porque dice, y fornicaste con ellas, es saná. Y saná significa cometer adulterio, cometer idolatría, fornicar, ser o jugar a una ¿qué? Ramera. De acuerdo a la concordancia Strong, del número 2181 y la página 38. O sea que cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, en otras palabras, tú tomaste las joyas que yo te di, te hiciste ídolos de hombre con ellas y fornicaste, o sea que te convertiste en una ramera. ¿Y cuáles serán esas joyas? Dice el versículo 39, y te entregaré en mano de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Ay, hermanos, ¿cuál es el plan de Satanás? Lo que hizo Nabucodonosor en los tiempos de el pueblo antiguo Israel. Llegar a Israel, llegar a Jerusalén, la iglesia, y sacar de la iglesia las alhajas, las joyas que Dios le había dado a esta iglesia, y llevárselas ¿a dónde? A Babilonia. Y dejarla ¿cómo? ¿Cómo la dejó? Desnuda. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de desnuda? El mensaje de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Porque te ruego o te exhorto que de mí compres ¿qué? Oro, vestiduras para que te cubras, colirio. Ahí está. ¿Cómo está la Odisea? Desnuda. ¿Por qué? Porque le han quitado ¿qué cosa? Sus ropas, y le han quitado sus alhajas, sus joyas. Bien. Estamos viviendo en los postreros días, dice esa declaración, cuando se aceptan y creen ¿qué cosa? Errores del carácter más engañoso, al par que se descarta ¿qué cosa? La verdad. Se aceptan errores, pero se descarta ¿qué cosa? La verdad. El Señor tendrá tanto a los predicadores como a la gente por responsables de la luz que resplandece sobre su senda. Los ministros que conocen, que dicen conocer la verdad, pero que están enseñando errores, Dios los va a tomar en cuenta en el día del juicio. Así que este es un llamado para estos ministros que nos están escuchando en esta hora, que han escondido la verdad, que la han sepultado y están presentando errores. ¿Ídolos de qué? De hombres hacia el pueblo de Israel. O sea, doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Y eso es lo que están enseñando hoy en las iglesias, estos ministros. Sigue diciendo la declaración. Nos llama a trabajar diligentemente para juntar ¿qué cosa? La joya de ¿qué? De verdad. Y ponerla en el marco del evangelio. Han de resplandecer con toda su divina belleza en las tinieblas morales del mundo. De acuerdo a Obreros Evangélicos, la página 306, usted lo puede leer esa declaración allí. ¿Qué representan las joyas, Jorgito, entonces? La verdad, mis hermanos. La verdad que Dios le dio a esta iglesia. Las grandes verdades que Dios le dio a esta iglesia. Pero ¿qué ha hecho Babilonia? ¿Qué ha hecho? Ha venido, ha invadido y le ha quitado ¿qué cosa? Las alhajas, las joyas. Por eso muchos hoy dicen, ¿y por qué estas verdades que se predicaban hace 30 años o 40 años atrás cuando yo vine a esta iglesia, ya hoy no se hablan?
Ya hoy no se predican. ¿Alguno de ustedes no le ha dicho eso a usted? Ajá. Número 5, el santuario de Jehová fue contaminado. ¿Y qué? Y el sábado fue ¿qué? Profanado. Preste mucha atención. Ezequiel 22, 8 y 22 dice: mi santuario menospreciaste y mis días de sábado has ¿qué? Profanado. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron ¿qué? Mis santuarios. ¿Qué había pasado con el sábado? Profanado. El sábado hoy, ¿estará siendo profanado? Claro que sí. Está siendo pisoteado por las iglesias del mundo protestante. Y también está siendo profanado por aquellos que dicen ser el pueblo de Dios en esta tierra. Porque el sábado ha dejado de ser el día especial de adoración a Jehová. Muchos hoy lo toman ya como algo insignificante. Ya lo toman como un día cualquiera de la semana. Están profanando el día de reposo. Contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron ¿qué? No hay diferencia ya en las iglesias entre lo santo y lo profano. Se está mezclando la adoración de Dios con la adoración ¿a quién? A Baal. Ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de sábado apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ¿quién? De ellos. Mis hermanos, prestemos mucha atención porque este mensaje es duro para este tiempo del fin. Ezequiel 20, 21 y 39, ¿qué nos dice? Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días ¿de qué? De sábado. El hombre que los cumpliere, el que guarde mis mandamientos, ¿va a qué? Va a vivir. Es una condición para nosotros alcanzar la vida eterna. Hoy se enseña de que no es condición para alcanzar la vida eterna, pero la Biblia dice claramente, el que los ponga por obra, el que los guarde, va a vivir. Y dice ahí, y profanaron mis días de sábado. ¿Se le ha enseñado a usted alguna vez de que nadie se salva por guardar el sábado? ¿Se le ha enseñado a usted alguna vez eso? Esos son mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, como estamos leyendo en los textos anteriores. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ¿qué? Ídolos. ¿Qué se hacía en un altar? ¿Se ponía ¿qué? Una ofrenda. ¿Para qué se usaban los altares en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan los tiempos de Elías? En el Monte Carmelo. Reunía a los profetas de Baal. Hizo 2 altares, ¿verdad? Y cuando Elías iba a poner el sacrificio, ¿cómo estaba el altar de Elías? Estaba ¿qué? Derribado prácticamente. Lo tuvo que a reconstruir nuevamente. El altar que representa en el Antiguo Testamento. El verdadero evangelio. Tenemos un evangelio que dar al mundo. ¿Cuál es? ¿Hay 2, 3, 4 evangelios? ¿Cuántos hay? Uno solo. El evangelio que Cristo predicó. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed en el evangelio. Ese mismo evangelio que Jesús predicó es el mismo de Apocalipsis 14:6 que ustedes creen. ¿Sí o no? ¿O es diferente? Dice ahí, mas mi santo nombre, dice, con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Ustedes han profanado mis santuarios con vuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque las ofrendas, el mensaje, el evangelio que ustedes están enseñando es un evangelio mutilado y falso. Y también están llenos de ídolos. ¿Qué representan los ídolos? Ustedes dirán, yo no tengo ídolos en mi casa, ni mucho menos, ni estatuas, ni nada de eso. ¿Qué involucra el profanar y contaminar algo? Vamos a ver lo que significan los ídolos más adelante. ¿Qué involucra el profanar y contaminar algo? Ezequiel 5:11. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Palabras fuertes. Dios no va a tener misericordia de una iglesia que dice ser el pueblo de Dios y que ha profanado su santuario con sus abominaciones que ha introducido dentro de la iglesia. Bien, ¿de qué forma fue profanado el santuario, o sea, la iglesia? ¿De qué manera? Ezequiel 7:21, 22 y 24 lo dice. En mano de extraños
la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. ¿En mano de qué? De extraños Dios entregó a la iglesia en el Antiguo Testamento, para que la profanaran. Y apartaré de ellos mi rostro, y será olvidado mi lugar secreto, pues entrarán en él, ¿qué cosa? Invasores, y lo que, y lo profanarán. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán ¿qué? Profanados. Oiga esto, lo que Dios iba a traer. ¿Qué iba a traer a la iglesia Dios? Iba a traer los más perversos. ¿Quiénes son los más perversos hoy? Que han querido penetrar en todos los cuerpos religiosos para profanar a las iglesias. ¿Quiénes creen ustedes que son? Pastor, usted está pensando, ¿verdad? Ahí está un logo de los jesuitas. ¿Quiénes son los jesuitas? Vamos a ver si ese grupo está entre las naciones más perversas que iban a venir, iban a entrar en el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para corromper al pueblo de Dios, para profanar el santuario. Bien, los jesuitas, vamos a leer brevemente parte del voto jesuita. Cuando ellos hacen el voto jesuita, ya nosotros lo hemos estudiado en otros temas, pero vamos a leer parte de ese voto. Dice, dice el jesuita cuando está haciendo ese voto iniciado como jesuita, dice, yo además prometo y declaro que yo, cuando la oportunidad se presente, haré implacable guerra. ¿Qué iba a traer Dios? Iba a traer a los más ¿qué? A los más perversos, y los iba a meter al pueblo de Israel, iba a profanar sus santuarios. Óigalo bien, los jesuitas dicen que yo haré implacable guerra en secreto o abiertamente contra todos los herejes, protestantes y liberales, así como yo sea mandado a hacer, para extirpar y exterminarlos de toda la faz sobre la tierra, y que yo no perdonaré ni edad, sexo o condición, que yo colgaré, quemaré, derrocharé, herviré, despellejaré, estrangularé y enterraré vivo a estos herejes infames, que les desgarraré los estómagos y las matrices de sus mujeres, y aplastaré las cabezas de sus infantes contra las paredes, a fin de aniquilar para siempre su abominable raza. Vamos a ver un video. Ustedes saben que esos malvados o perversos han querido infiltrar. Ya nosotros hemos visto ese video. Para aquellos que no lo han visto anteriormente, es un video que todos nosotros conocemos de el doctor Alberto Rivera, su testimonio de un ex jesuita, y él habla ahí, está en inglés, pero yo se lo voy a explicar en breves palabras en español, tan pronto termine el video. Él habla de la infiltración y él cómo preparó a gente para que se infiltrara y entrara los más perversos, que son los jesuitas, a otras denominaciones religiosas para corromper sus iglesias y para traer las abominaciones ¿de quién? De Roma papal. Bien, presten mucha atención, por favor. ¿Qué pasó? Vamos a darle un poquito más de audio, hermano Flavio. ¿Estamos listos? Bien. Where I prepare cursillistas, the Legion of Mary, the Blue Army, many of these militant organizations. I train and prepare how they can become Baptists, how they can become Adventists, how they can become Methodists, how they can become Presbyterian, how they can become Pentecostal, and all these areas where they must infiltrate any area. You bring up one of the... Bien, ahí podemos darnos cuenta, ya nosotros hemos visto ese video muchas veces aquí, donde él da testimonio, este pastor que se convirtió después, se hizo un pastor cristiano, pero es ex sacerdote jesuita, del doctor Alberto Rivera, donde él da testimonio
donde él dice que él preparó a todos estos ejércitos de Roma, las legiones de María y todos estos ejércitos, para infiltrar otras denominaciones religiosas y para que estos infiltrantes se convirtieran en pastores adventistas, metodistas, pentecostales, bautistas, en fin. Ahí podemos ver de la infiltración de, como dice el libro de Ezequiel, que iba a venir. Por la falta de alimento espiritual en la iglesia, se profana también ¿a quién? A Jehová. Óigalo bien, muy importante. Ezequiel 13:19 dice: y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de ¿qué? De cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha ¿qué cosa? La mentira. Ah, mis hermanos, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel en ese tiempo? Estaba profanando a Dios. ¿De qué forma? Robándole el alimento a la iglesia, al pueblo, la cebada y el pan. El pan es símbolo de la palabra de Dios. ¿Y estaban qué? Mintiendo. Estaban presentando mensajes de mentira y no la verdad. Los ídolos, las falsas doctrinas, contaminan la casa de Jehová, o sea, la iglesia. Ezequiel 27:31 nos dice: entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. ¿Qué significan los ídolos? ¿Qué representan los ídolos hoy? Al rechazar la verdad, los hombres rechazan el autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niegan la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra, de acuerdo al conflicto de los siglos, la página 640, que ya esa declaración la hemos leído muchas veces. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Levantó ídolos. ¿Qué representan los ídolos hoy? Las falsas doctrinas. ¿Se está presentando la verdad a la iglesia que tú asistes? Si no se está presentando la verdad, si se están presentando fábulas de hombres y mentiras, pues esa iglesia está ¿qué? Levantando ídolos y abominaciones delante de Jehová. Una iglesia se prostituye o se hace una ramera cuando entra en relación con otras iglesias. Ezequiel 23:7 que nos dice: y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos. Ahí está. Dice ahí, se prostituyó ¿con quién? Con ellos, con otras naciones. ¿Entró en qué? En concilio con ellos. Servicio ecuménico de iglesias en Brasil. Este video es corto, dura como 5 minutos nada más. Quiero decirles algo antes de verlo, ya estamos terminando. Este video está en portugués. ¿Hablamos portugués nosotros? Pero se entiende porque el portugués es muy parecido al español. Y ustedes vamos a ver de cómo esta palabra de Ezequiel 23:7 se está cumpliendo hoy ante nuestros ojos. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos ¿de quién? De ellos. Vamos a ver el video, por favor. Preste mucha atención. Uma iniciativa que busca fortalecer o ecumenismo, a união entre as igrejas cristãs. Esse foi o tema central dessa celebração realizada na paróquia São Luís Gonzaga, localizada na Avenida Paulista, em São Paulo. E essa celebração comemorou o 40º aniversário do decreto Unitatis Redintegratio, promulgado pelo Papa Paulo VI em 1964. Esse documento aborda a relação da Igreja Católica Apostólica Romana com as outras igrejas. A Igreja Católica tem uma missão, porque ela se entende fiel servidora de Jesus, de restaurar
aquela unidade que foi perdida já há muitos séculos atrás. Neste ano, então, 40 anos deste esforço, muitas instituições foram surgindo ao longo deste tempo e agradecemos a Deus tantas pessoas e tanta criatividade nesta dimensão. E eu vejo isso como uma grande esperança, porque a única coisa que resolve no mundo é a união entre todos, a começar a união entre nós cristãos. A celebração ecumênica realizada na paróquia São Luís Gonzaga, como não poderia deixar de ser, contou com a presença de representantes de outras igrejas, irmãs da Igreja Católica Apostólica Romana. E a gente precisa de Con representantes de otras iglesias. Vamos a ver cuáles fueron los representantes que están apelando por la unidad de todas las iglesias allí en Brasil. Presten mucha atención. Este es el representante de la iglesia ortodoxa. deixar as palavras de lado e dar exemplo. Eu estou aqui, vim hoje aqui, a convite do colega aí, do padre, para mostrar que anglicanos e romanos estão juntos nesta caminhada de unidade das igrejas. A unidade entre os membros, entre o corpo de Cristo é muito importante. Então, nós não devemos ter acepção, fazer acepção entre o povo de Deus, né? Pelo contrário, devemos nos unir, ganharmos força para que o nome de Cristo seja exaltado e para que a pessoa de Jesus possa voltar logo, né? Para que nós possamos concluir logo essa obra tão divina, tão especial que nós almejamos. Independente das diferenças, né? Eu acho que nós estamos prestando um culto a Deus, que é o único, e eu acho que é importante essa união das igrejas. Em seu pronunciamento, o rabino Henri Sobel falou que o trabalho de ecumenismo e diálogo entre as igrejas não seria possível sem a atuação dos papas João XXIII e João Paulo II. Ahí ustedes pueden ver la representación de todas estas iglesias que aparecieron allí. Lo podemos ver en pantalla. Y estas iglesias están trabajando ¿por qué? Por la unidad. Cuando la iglesia que dice ser el pueblo de Dios pierde su identidad como tal, se divorcia de su esposo, Cristo, y se une a otro marido. Ezequiel 16:45 lo dice. Hija, ¿eres tú de tu madre que desechó a su marido? ¿Se acuerda que estudiamos al principio que Dios quiso casarse con su pueblo? ¿Qué hizo el pueblo de Israel antiguo? Desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana, ¿eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos? Vuestra madre fue Tea y vuestro padre ¿qué? Amorreo. Los hijos de una madre ramera siguen el ejemplo de ella. Ezequiel 16:48, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Por el pecado de una iglesia ramera, Dios la entregará en manos de ¿quién? De sus enemigos. Palabras fuertes. Ezequiel 16:30, 37 al 39 dice, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ¿qué? Ramera desvergonzada. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ¿qué? De ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Eso es lo que van a hacer todas estas iglesias del concilio ecuménico. Van a quitarle todas las verdades a la iglesia que dice ser el pueblo de Dios, le van a quitar todas sus alhajas. Y ustedes oyeron el testimonio de estas personas. La unión es buena porque adoramos un mismo Dios. La unión es buena, tenemos que unirnos como iglesias. Y eso es lo que está sucediendo en el tiempo en que estamos viviendo. El pueblo de Dios tal vez no se está dando cuenta de ello. La ira de Jehová será derramada contra una iglesia que ha cometido abominación. Ezequiel 7, 5 al 8. Así ha dicho Jehová el Señor, un mal. He aquí que viene un mal. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes, ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. La ira de Jehová va a ser derramada con una iglesia infiel.
contra una iglesia infiel, a pesar de que la iglesia estaba en rebelión y apostasía. ¿Qué enseñaban sus líderes o ministros? ¿Qué enseñaban? Jeremías 7:4-11, no fiéis en palabras de mentira. ¿Se acuerda lo que estudiamos anterior? Predicaban palabras de mentira. Habían quitado el pan, habían quitado la cebada y estaban presentando palabras de mentira. No os fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Esta es la iglesia de Dios, esta sigue siendo la iglesia de Dios. Eso era lo que estaban enseñando prácticamente los líderes en aquel entonces. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, dice el profeta Jeremías. He aquí que también yo la veo, dice Jehová. ¿Qué se había convertido la casa de Dios? ¿En qué? En cueva de ladrones. Y ellos decían, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. Bien. ¿Cuál es el último llamado de misericordia que Dios hace en el tiempo del fin? Apocalipsis 18:2-4. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esta palabra Babilonia no se aplica a una iglesia en particular, que eso es lo que vamos a estudiar en la segunda parte de nuestro próximo estudio. Eso se aplica a todas las iglesias del cristianismo que se han convertido en rameras y que le han sido infieles a Dios. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de ¿qué? De sus plagas. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy, mis hermanos? ¿Vamos a seguir unidos a una iglesia que se ha apartado de la verdad? El Señor nos está haciendo un llamado en el tiempo del fin, a salir de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener misericordia de su pueblo fiel que esté todavía en Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia le ha sido infiel a Dios, se ha apartado de Él. Y aún, aunque se diga ser el pueblo de Dios, aunque lleve el nombre del pueblo de Dios como el pueblo de Israel en el antiguo, que decía ser el pueblo de Israel, pero se había apartado de los caminos del Señor y se había convertido en Babilonia. El Señor nos está haciendo un llamado a nosotros, porque la ira de Jehová, las 7 postreras plagas, van a caer sobre estas iglesias apóstatas en el tiempo del fin. Y el Señor no quiere que tú, ni que yo, ni las personas que nos están viendo a través de este video, participemos de las abominaciones y del pecado de Babilonia la Grande. Que el Señor te bendiga en esta hora. La próxima semana vamos a entrar de lleno a hablar acerca de la gran ramera, que es la madre de todas las rameras, Babilonia la Grande, y ahí nos vamos a enfocar un poquito más en cuanto a eso. Vamos a ir de rodillas para terminar con una oración. Padre Celestial, en esta hora damos las gracias, Señor, por su amor y misericordia. Reconocemos de que este mensaje ha sido fuerte tal vez para muchos de nosotros hoy, tal vez para las personas que nos están viendo este video, pero no es nuestra intención, Señor, atacar, sino presentar con una así dice Jehová, la condición, Señor, en que se encuentran las iglesias del cristianismo moderno hoy, para que así nosotros podamos despertarnos y podamos salir de la condenación que va a caer sobre Babilonia la Grande en el tiempo del fin. Señor, este mensaje no es un mensaje de odio, sino que es un mensaje de misericordia, porque tú quieres que nosotros salgamos de Babilonia, quieres que salgamos de las abominaciones que se están cometiendo en muchas de estas iglesias que han deshonrado tu santo nombre, que han sepultado tu verdad, han pisoteado tus mandamientos y han apedreado tus profetas. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos a despertarnos. Si este mensaje no nos despierta, ¿cuál nos despertará? Bendiga a este pueblo aquí presente. Bendiga a cada persona que nos está viendo a través de este video, de que estos mensajes, Señor, puedan ser de un despertar para el tiempo del fin. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente.